Ahí está. Bien, bien, amados hermanos, entonces esta semana estamos con la porción de Coré o Coraj, ya que esta es la paracha 38 en el libro de Números, en el desierto, ya Bamidbar, y esta porción está en el capítulo 16 hasta el capítulo 18, y ahí también tenemos la porción de los profetas y la porción del nuevo pacto, ¿ya? Bueno, yo creo que por razones de tiempo, porque siempre las porciones son muy extensas, ya hay mucho que estar revisando. Vamos a estar viendo en esta enseñanza, vamos a estar revisando el capítulo 17, ¿ya? Vamos a estar enfocándonos allí. Ya sabemos que los primeros capítulos, el capítulo 16, comenzamos con todo lo que es la rebelión de Coré, ¿ya? Y todos aquellos que se levantan, ¿cierto? En oposición, en cuestionamiento, en murmuración. Sabemos que hay varios episodios, lo revisamos en la porción anterior, varios episodios que de alguna manera manifiestan la dureza del corazón de algunos príncipes, de algunas personas importantes también del pueblo, que obviamente sentían el derecho quizás de estar en una posición de liderazgo. Bueno, eso lo hemos revisado, pero pasando todo ese capítulo, ese episodio bastante fuerte, ya donde mueren muchas personas, ya miles, digamos, son muertos, ya por el ángel del Señor, debido a toda esta situación de rebeldía. Vamos a avanzar y nos vamos a ir al capítulo 17, donde vamos a estar comentando lo que es la vara de Aarón. Entonces, vamos a leer este capítulo, ¿ya? No son muchos versículos, pero para que el Espíritu Santo también vaya trayéndonos revelación, yo voy a estar abriendo un poquito cada uno de los puntos de algunos versículos, vamos a ir conectando, ¿cierto?, la Escritura, nunca olvidando que nuestro centro, nuestros ojos, nuestra mirada siempre está en nuestro Mesías, ¿ya? Yeshua. Él es revelado siempre en cada parashá. Ahora, entonces vamos a Números 17, vamos a leer ahí en pantalla, dice, entonces Yahweh habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa paterna, 12 varas de todos sus jefes conforme a sus casas paternas, y escribirás el nombre de cada uno en su vara. Y en la vara de Leví escribirás el nombre de Aarón, pues cada cabeza de su casa paterna tendrá una vara. Luego las pondrás en la tienda de reunión delante del testimonio, donde yo me daré a conocer a ti. Y sucederá que la vara del varón que yo escoja florecerá. Y así haré quitar de sobre mí las murmuraciones con que los hijos de Israel murmuran contra vosotros. Y dice, y habló Moisés a los hijos de Israel, y todos sus jefes le dieron varas. Cada jefe una vara por casa paterna, en total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés depositó las varas en presencia de Yahvé en la tienda del testimonio. Al día siguiente aconteció que Moisés fue a la tienda del testimonio, y he aquí la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores, y había arrojado renuevos y producido almendras. Entonces Moisés sacó de la presencia de Adonai todas las varas ante todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Yahweh dijo a Moisés, vuelve a depositar la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, para que haga cesar sus murmuraciones contra mí y no mueran. Y Moisés hizo tal como le ordenó Adonai. Así lo hizo. Entonces los hijos de Israel clamaron a Moisés diciendo, he aquí, perecemos, estamos perdidos, todos nosotros estamos consumidos. Cualquiera que se acerca al tabernáculo de Adonai muere. ¿Acabaremos pereciendo todos? Entonces aquí en contexto, fíjense, después de que se levanta la rebelión de Coré,
¿cierto? De Datán, de Abirán, de On y los 250. ¿Ya? Después también el pueblo vuelve a quejarse, ahí mueren miles, no recuerdo exactamente, cerca de 15.000, 14.000, cierto que murieron, y si no es por que Aarón corre, cierto, con el incensario y se pone entre medio, no hubiera cesado la mortandad. Entonces, aún así, fíjense, después de eso es cuestionado el sacerdocio, porque fue cuestionado Moisés como líder, fue cuestionado el sacerdocio de Aarón. Entonces acá lo que hace Yahweh es llamar a los príncipes, a los jefes, ¿cierto? A los principales de cada tribu. ¿Para qué? Para que él diera señal de quién él estaba respaldando o escogiendo para el sacerdocio. ¿Ya? Ya lo había hecho, por supuesto, pero acá lo que él hace es dar una evidencia tangible, visible, ya delante de todos, que no eran ellos los que se habían escogido, sino el Señor los había escogido. Entonces, ¿qué dice? Números 17, 1 y 2 comienza diciendo: entonces Yahweh habló a Moisés, diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa paterna, 12 varas de todos sus jefes conforme a sus casas paternas, y escribirás el nombre de cada uno en su vara. Entonces aquí él iba a mostrar de una forma sobrenatural quién iba a ser escogido o quién él iba a confirmar, ¿cierto? Para estar delante de su presencia, ministrar como sumo sacerdote. Recuerden que el sumo sacerdote era la autoridad espiritual, ¿cierto? Delante del Señor, entre el Señor y el pueblo. Y por lo tanto, eso era necesario, ¿cierto? Para poder detener todo este cuadro de murmuraciones, de cuestionamientos, ya de rebelión que se levantó contra Moisés y contra Aarón. Entonces, aquí era necesario que el Señor pudiese confirmar, ya, y mostrar delante de todos los príncipes, ya, o jefes también. Me gusta mucho la palabra príncipes porque tiene que ver con principales, ya, que estaban por cada casa, por cada tribu, ya, de Israel. Entonces ahí tenemos las 12 varas, ya, las 12 varas entre las cuales estaba la de Leví. Ya, acá hay un dato que en realidad no lo tengo, es que no sé si de las 12 varas, la de Leví estaba adicionalmente, recuerdan que eran 13 tribus, literalmente, ¿ya? Pero que una era apartada para el sacerdocio. Entonces probablemente eran las 12 varas más la vara de Aarón representando la tribu de Leví, o entre las 12 estaba la de Leví, ¿cierto? O la de Aarón, y probablemente puede ser que la tribu de Efraín y Manasés estuviera a lo mejor como José. Eso no se especifica en la escritura, pero se entiende que estaban todas las tribus, y entre ellas la tribu de Leví, con el nombre de Aarón como príncipe. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que la palabra vara ya está en el Strong 4294, que es maté, y que significa rama, ¿ya? También está allí la palabra báculo, la palabra palo, tribu o vara, ¿ya? Entonces, esta palabra tiene esta amplitud, ¿ya? Y por lo tanto, tiene relación con una rama, ¿cierto? Estamos hablando claramente porque después reverdece, florece. Entonces, estamos viendo que era una rama, ¿cierto? No un palo simplemente, ¿ya? Sino que tiene que ver con una rama probablemente de la vid, ¿ya? No se precisa eso, pero hay algunos comentarios que dicen que puede ser una rama de la vid, y eso también nos relacionaría mucho con Yeshua, ¿cierto? Que es la vid verdadera, ¿ya? Y nosotros los pámpanos. Entonces, bueno, siempre obviamente nosotros vamos entendiendo la conexión que hay de la Torá en la revelación de Yeshua. Amén. Así que ahí tenemos más o menos el significado de las varas, ¿cierto? En este caso eran ramas, y continúa el pasaje diciendo, luego las pondrás en la tienda de reunión delante del testimonio, donde yo me daré a conocer a ti,
y sucederá que la vara del varón que yo escoja florecerá, y así haré quitar de sobre mí las murmuraciones con que los hijos de Israel murmuran contra vosotros. Entonces, estas varas iban a ser colocadas ¿dónde? El testimonio, en el arca del pacto, en el lugar santísimo, en el lugar donde él hablaba, ¿cierto? Iban a ser colocadas allí, donde estaba la presencia ya del Señor, y él iba a dar la señal sobre la vara o la rama escogida. Entonces, ¿qué significa que la vara iba a florecer? Esto significa que iba a resucitar, iba a volver a la vida, ¿cierto? Y a dar su fruto. Por lo general, una rama seca era utilizada como vara, como bastón, como cayado, ¿ya? Y más o menos esa era la figura de lo que se colocó. Por lo general, cada príncipe tenía una vara, ¿ya? Que lo identificaba y que era también una señal de posición, ¿ya? Se recuerdan también, por ejemplo, la vara de Judá, cuando él entrega su bastón, ¿cierto? Su vara, que incluso tenía allí sus iniciales. Entonces, era un implemento que de alguna forma era una señal de una autoridad. Entonces, estas ramas, estas varas, fueron puestas allí en el altar, en el arca del pacto, ¿cierto? En el arca del testimonio, y una de ellas iba a resucitar, iba a volver a la vida, incluso a dar fruto, algo realmente sobrenatural, ¿ya? Porque para que algo así ocurra, debiera estar injertado, ¿cierto?, a un árbol, ¿ya? Y ese árbol estar conectado a raíces, y eso a la tierra, al agua, para poder florecer, ¿ya? De otra manera, es imposible que algo así pudiese hacerlo, por eso era una señal sobrenatural. Entonces, las ramas cortadas, ¿cierto?, están muertas, y la rama que volvía a la vida iba a ser confirmada para el sacerdocio, para el sumo sacerdocio. Ahora, el pasaje dice, continúa, dice, al día siguiente aconteció que Moisés fue a la tienda del testimonio, y he aquí la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores, y había arrojado renuevos y producido almendras. ¿Ya? Entonces aquí vemos la confirmación sobre Aarón, sobre la tribu de Leví, la casa de Leví, para el sumo sacerdocio. Entonces, allí vemos una prueba ya irrefutable, que necesitaban, lamentablemente por toda la situación que se dio, se necesitaba una evidencia sobrenatural para confirmar el sumo sacerdocio de Aarón, ¿ya? Y de su descendencia. Entonces, aquí nosotros inmediatamente vamos conectando, sabemos que todo lo que está en el arca del pacto, en el arca del testimonio, tiene relación con Yeshua, ¿ya? Sabemos que allí fue puesto precisamente la vara que reverdeció, el maná, y también las tablas de los mandamientos. Entonces, inmediatamente conectamos la vara con la muerte, ¿cierto? O algo que estaba muerto y viene a la vida. Y a través de la resurrección, ¿cierto? Da fruto. Amén. Por eso incluso la palabra dice que la semilla que no muere y no cae a tierra, ¿cierto? No puede llevar fruto. Pero si cae, si muere, cae, dice, llevará mucho fruto. Entonces, vemos allí la conexión con la muerte, la resurrección de Yeshua como primicia, pero después también vienen los frutos. Por eso también dice, yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. El que en mí permanece lleva mucho fruto. Amén. Entonces, vamos a ver allí también la conexión profética que se estaba dando, recuerden, con el sumo sacerdocio ya entregado a Aarón de la tribu de Leví, ya quienes fueron escogidos por el Señor para ejercer este oficio, ¿cierto? Esta vocación, este llamado en el pueblo de Israel. Así también nos conectamos con el sumo sacerdocio de Yeshua, que tuvo que morir, resucitar, ¿cierto?
Y una vez que el templo es destruido, ¿cierto? Comienza un tiempo que se extiende hasta el día de hoy, donde el que está siendo sumo sacerdocio ya no es de la tribu de Leví, sino según la orden de Melquisedec. Y eso es súper importante, porque Melquisedec, que es el Melech, y Sadí, que es rey de justicia, ya es un sacerdocio mucho más antiguo, ¿ya? Es un sacerdocio desde el principio, incluso Abraham, ¿cierto? Tiene una conexión, un pasaje allí que nos relatan de ese encuentro con Melquisedec, ¿ya? Con esta autoridad, ¿cierto? Que nosotros entendemos que es el mismo Yeshua, ¿ya? El rey de justicia, el rey de paz, ¿cierto? De la ciudad de Salem, ¿ya? De la ciudad de paz. Entonces, vemos allí, ¿cierto? Que este sacerdocio ahora levítico es un intermedio, ¿cierto? De un sacerdocio mayor, de un sacerdocio superior, que es el de Melquisedec. ¿Amén? Entonces, vamos a ver allí que la muerte y resurrección es la evidencia de que Yeshua HaMashiach ha sido puesto por el Eterno como el sumo sacerdote celestial y juez sobre vivos y muertos. Amén. Ese es el sacerdocio que está hoy día operando y que tiene una gran labor de restauración. Y eso vamos a ir viendo más adelante. ¿Qué es lo que dice Hechos 2:36? Dice, sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel que a este Jesús, a este Yeshua, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo hizo Señor y Mesías, Señor y Cristo. También dice Hechos 17:31, por cuanto fijó un día en el cual va a juzgar a la humanidad con justicia, por medio del varón que designó, presentando garantía a todos al resucitarlo de entre los muertos. Entonces vemos esa vara seca, esa rama, ¿cierto? Cortada, que florece, que da fruto, que vuelve a la vida, ¿cierto? Es una señal y es una evidencia ahora de la confirmación del sacerdocio de Melquisedec a través de Yeshua, quien es el que murió y el que resucitó. Amén. Entonces, esa es una señal. Fíjese cómo hay una conexión presentando garantía, presentando una señal ante todos al resucitarlo de entre los muertos. Amén. Entonces, esto es muy importante, hermanos, es algo que está ocurriendo, es algo que se viene. Vamos a seguir ampliando esto. Dice también Hebreos 9, del 7 al 8, el libro de Hebreos nos revela mucho también de todo esto. Dice, pero en la segunda, solo el sumo sacerdote, una vez cada año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, manifestando con esto el Espíritu Santo que aún no se había revelado el camino al lugar santísimo, mientras estuviera en pie el primer tabernáculo. Por eso es importante, hermanos, la destrucción del templo en el año 70 es un antes y un después, ¿ya? ¿Por qué? Porque se destruye, ¿cierto?, el templo que legalmente ante la Torá manifiesta y conecta el sacerdocio levítico, los sacrificios, ¿ya? Las ofrendas y el lugar físico. ¿Para qué? Para iniciar un nuevo tiempo, ¿ya? Una nueva etapa, por así decirlo, ¿ya? En el cual ese sacerdocio quedaba detenido, ¿ya? El templo quedaba destruido, los sacrificios quedaban anulados, ¿ya? Y son reemplazados ahora, ¿ya? Como sacerdocio de Yeshua por su sacrificio, ¿ya? Una vez para... Ven, Luca. Ahí se abrió un micrófono, parece, Gabriela. Entonces ahí comienza una nueva etapa, ¿ya? Con el sacerdocio de Melquisedec después de la destrucción del templo. Por eso, hermanos, siempre recuerden, hay una etapa entre la muerte y la resurrección de Yeshua, aproximadamente en el 30, hasta el 70, hay 40 años, ¿ya? Hay 40 años de una transición que es un poco compleja, porque mientras se predicaba el evangelio, ya de un Yeshua resucitado, ya de un sacrificio vivo, por otro lado, todavía se seguían oficiando sacrificios en el templo,
Entonces fue una etapa difícil y por eso es el contexto de muchos pasajes que están en las cartas del apóstol Pablo que a veces no se logran entender muy bien y que eso generaba también la discusión de aquellos que eran salvos por la gracia de Dios y otros que seguían aferrándose a los sacrificios y a todo el oficio en el templo para ser salvos, ¿ya? Entonces es muy importante entenderlo desde el punto de vista también histórico. Ahora, sigue el libro de Hebreos diciendo, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden, respecto a la conciencia, perfeccionar al que ofrece. Ese servicio, relacionados solos con viandas y bebidas y diversos géneros de abluciones, eso está refiriendo a todo lo que se sacrificaban, ¿cierto? A las oblaciones, a las ofrendas de aceite, de harina, de vino, ¿cierto? Dice, reglamentos carnales impuestos hasta el tiempo de un nuevo orden, ¿ya? ¿Qué significa un nuevo sacerdocio? ¿Ya? Un nuevo orden, y ese orden no es de Leví, sino de Melquisedec. Amén. Entonces sigue diciendo, pero habiendo venido Cristo, el Mesías, sumo sacerdote de los bienes llegados, por medio de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho por manos, es decir, no de esta creación, está refiriéndose al tabernáculo celestial, al templo celestial, ni por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre. Entró una vez por todas en el lugar santísimo, habiendo asegurado eterna redención. Amén. Sigue diciendo, entonces aquí ya hay un cambio, Ya no hay un templo terrenal, sino que es el templo celestial, no hay un sacerdocio terrenal de hombres que tenían que presentar sacrificios por ellos mismos y después por el pueblo, sino un sacerdocio perfecto, ya una ofrenda perfecta con su propia sangre, ya para nuestra redención. Vamos a ver también el concepto de redención un poquito más adelante. Entonces tenemos acá que la vara de Aarón, ya de la tribu de Leví, es la que dio fruto. Entonces de estas 12 varas en las cuales estaban escritas los nombres de los principales, ¿cierto? De cada tribu de Israel, ¿ya? Entonces vemos acá que la obra de Yeshua sigue dando fruto. Y fíjense, recogiendo de todos los ángulos de la tierra a la descendencia de Israel. O sea, acá estamos viendo 12 varas, las 12 tribus, pero a través de una de ellas, ¿ya? Todas las demás serán redimidas y unidas, ¿ya? Dice Ezequiel 37:16, dice, y tú, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Entonces acá vemos las 12 tribus, ¿ya? Representadas finalmente en dos palos, en dos varas, en dos casas, la casa de Judá y sus compañeros y la casa de José, ¿cierto? Liderada por Efraín, para todos sus compañeros, sus hermanos de Israel. Entonces aquí vemos también cómo a través de esta vara que reverdece, de este sacerdocio, van a ser restauradas todas las tribus de Israel y en ellas también todos aquellos gentiles que han sido injertados, amén, y que son parte de las tribus. Dice Ezequiel 37, el 19 al 20, di, así dice Adonai, he aquí, yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré junto con el palo de Judá, y haré de ellos un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Amén. Entonces aquí estamos viendo también la restauración de Israel, de su pueblo escogido, de las 12 tribus, a través de las dos casas de Israel. Amén. La casa de Judá y la casa de Israel. Ahora, dice también, continúa diciendo Ezequiel 37, el 21 al 22, y les dirás, así dice Adonai, Yahweh,
he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, a donde fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su propia tierra, y haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni serán divididos en dos reinos. Ni se contaminarán más a sí mismos con sus ídolos, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Elohim. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y guardarán mis estatutos, y los pondrán por obra. Amén. Entonces acá esto es lo que nos hablan los profetas. Es muy importante entender las dos casas, ¿cierto? La casa de Israel, la casa de Judá, cada una con un propósito, cada una con un proceso distinto, ¿ya? Pero acá estamos viendo cuando estas dos se unen. Esto todavía no ocurre. Esto es palabra profética, ¿ya? Que se va a cumplir cuando el Mesías regrese, ¿ya? Ya regrese como rey, o sea, Yeshua ben David. Ya está hablando acá este pasaje, mi siervo David será rey sobre ellos, ¿ya? Y todos ellos tendrán un solo pastor, y fíjense, se establecerán los preceptos, los mandamientos y los estatutos, ¿ya? Ese es el reino que se iniciará en el milenio, el reino milenial. Dice también, habitarán, fíjese, habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob. O sea, aquí se va a cumplir la promesa a Abraham de la tierra que él le prometió a través de Jacob, Israel, donde habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos y sus hijos, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre, y haré un pacto de paz con ellos. Será un pacto perpetuo con ellos, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Amén. Entonces recuerde, después de este nuevo pacto que nosotros hoy día estamos a través de la sangre de Yeshua, habrá después en el milenio un pacto de paz, ¿ya? Que será un pacto perpetuo, ¿ya? Y donde también después se establecerá el santuario, el tabernáculo, ¿ya? Entre ellos para siempre. Eso después del milenio. Entonces, sigue diciendo, mi tabernáculo estará en medio de ellos, y seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Y las naciones, fíjense, sabrán que yo, Yahvé o Yahweh, soy el que santifico a Israel, cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. Amén. Entonces, fíjense qué importante es entender el sacerdocio, entender el reino ya que viene, el Mesías, entender también que seremos un pueblo apartado, que desde ya estamos siendo preparados, apartados, santificados a través de guardar sus mandamientos, porque esto se trata, hermanos, no se trata de una religión, se trata de quién es el que gobierna sobre nosotros. Esto no es un tema de religión, es un tema de gobierno, ¿ya? Hoy día, ¿cierto? ¿Quién gobierna? El príncipe de este mundo, pero no nos gobierna a nosotros. Nosotros estamos bajo el gobierno de Yeshua, bajo su reino. Amén. Entonces, por eso que el conflicto va a estar con aquellos que realmente están bajo el gobierno de Dios versus los que están bajo el gobierno del príncipe de este mundo. Amén. Por eso no tenemos que conformarnos a este siglo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la casa de Judá? Porque hoy día vemos la casa de Judá allá en Israel. Ellos no reconocen a Yeshua como el Mesías. Ellos todavía esperan un Mesías, ¿cierto? Pero han rechazado al Mesías Yeshua, ¿cierto? A Jesús, como lo hemos conocido también. Ahora, ¿qué es lo que ocurrirá? Esto tendrá una situación distinta a lo que es la casa de Israel, ¿ya? Que son las demás tribus. La casa de Judá, ¿cierto? Que hoy día incluso muchos están en la tierra de Israel, otros están incluso dispersos también, ¿ah? Están en distintos lugares del mundo, ¿ya? La casa de Judá, donde está la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y parte de la tribu de Leví, ¿cierto? Dice la palabra que cuando Israel sea atacada, ya porque será asediada, la ciudad santa, por las naciones, la casa de Judá mirará al cielo buscando socorro y verán al que traspasaron. Esto está en Zacarías. Zacarías 12, del 9 al 10, es un capítulo muy profético respecto al milenio,
dice, aquel día me propondré especialmente destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y me mirarán a mí, al Tav, Alfa y el Omega, al que traspasaron, y llorarán como se llora por causa del unigénito, y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces, fíjense, ¿por qué? Porque hay una relación allí entre la casa de Judá y Yeshua, que es de la casa de Judá, el león de Judá, ¿cierto? ¿Quién es el príncipe, el que lidera, ¿cierto? La tribu. Y por lo tanto, ellos clamarán, ¿cierto? Por el socorro, ¿cierto? Como ellos le dicen, de Hashem, y verán al Señor, verán a Yeshua, al Eftab, ¿cierto? Viniendo en su rescate, y ellos lo verán y lo identificarán, aquellos al que traspasaron. Y llorarán, dice, como se llora por un unigénito, por un hijo, ¿cierto? Y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito. Ellos tendrán también su encuentro, tendrán un momento diferente, un proceso distinto, ya para el encuentro con el Mesías, con Yeshua HaMashiach. Ahora, hermano, nosotros estamos viviendo un tiempo de redención, ¿ya? Que tiene que ver con restauración de todas las cosas. Ya ha comenzado desde la venida de Yeshua, Él vino a anunciar una restauración y esa culminación, ¿cierto?, se dará durante el milenio, ¿ya? Entonces, nosotros teníamos la revelación de Jesús, de Jesucristo, de Cristo Jesús, ¿cierto? Que hoy día entendemos en su raíz hebrea Yeshua, el Mesías, el Mashiach, ¿cierto? Pero, ¿qué nos faltaba? La revelación de la Torá, ¿ya? De la Torá, de sus mandamientos, sus preceptos, porque no podemos separar a Yeshua de la Torá, ¿cierto? La Torá revela a Yeshua y Yeshua es la Torá. ¿Se fija? Entonces, hoy día este complemento está haciendo un proceso de restauración en nosotros, en la casa de Israel, en todos aquellos gentiles también que hemos entendido el llamado y que estamos siendo injertados y siendo parte de Israel también, de ese pueblo, no el pueblo, digamos, nacional, ¿ya? Es importante entender, no es el Israel nacional, sino ese es el Israel restaurado. Es el Israel, ¿cierto? Que realmente el Señor viene a reunir, ¿ya? Que será un nuevo Israel con la casa de Judá, la casa de Israel y los gentiles, ¿cierto? Que serán parte de este pueblo escogido, un pueblo sacerdotal para las naciones. Entonces, sin Yeshua, ya como sumo sacerdote no hay redención. Y la redención, hermanos, todo lo que Él hizo es para que nosotros regresemos a nuestra condición original. Vamos a ser restaurados. Ya recuerde que algo que va a ocurrir en el proceso de la transformación, en el arrebatamiento, en ese abrir y cerrar de ojos, que nuestros cuerpos corruptos, ¿ya? Nuestros cuerpos de pecado corruptibles van a ser transformados por cuerpos incorruptibles. Amén. Entonces, lo que está siendo preparado hoy es lo que está en nuestro interior, ¿ya? Porque hoy día seguimos luchando contra este cuerpo de pecado, pero en nuestro interior, ¿qué es lo que hay? Como dice el apóstol Pablo, en mi mente está la ley de Dios, están sus mandamientos, su justicia, su santidad. Y es por eso que tenemos que seguir, hermanos, en este proceso de restauración hasta que seamos completamente transformados de regreso a nuestra condición original. Eso es la redención. La redención tiene que ver con esa restauración, con esa condición que teníamos inicialmente y que a través de lo que Yeshua hizo y pagó por nosotros es que hoy día podemos nosotros ser restaurados. Entonces, dice Hechos 3, del 20 al 21, dice, para que de la presencia del Señor vengan épocas de refrigerio espiritual y envíe a Jesús, el Cristo, designado de antemano para vosotros, a quien es menester que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de las que habló Dios por boca de sus santos profetas desde el principio del mundo. Entonces vemos que estamos esperando nosotros, ¿ya? Ese tiempo de refrigerio espiritual y envíe a Jesús el Cristo ahora, ¿cierto? Como en segunda vez,
¿ya? Hoy día los cielos, ¿cierto? Lo tienen allí hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Ese tiempo de restauración la hará él mismo desde su segunda venida durante el milenio. Entonces, ahí nos revela también el libro de Hechos, ese proceso que se va a vivir. También continuando con el pasaje y toda esta conexión que tenemos con Yeshua, dice en número 17:9, entonces Moisés sacó de la presencia de Yahweh todas las varas ante todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Entonces acá la vara que floreció, ¿cierto? Fue vista y reconocida por todos los príncipes de Israel. Entonces, ¿esto qué nos muestra también? Que así también la vara de Yahweh, que es Yeshua el Mesías, el sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec, será reconocido por todos los príncipes de la tierra. Amén. Todos los príncipes, los principados, ¿ya? Reconocerán, ¿cierto?, que Él es el Señor. Y aquí vamos conectando con la profecía de Isaías 11, del 1 al 3, que dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh. Y le hará entender diligente en el temor de Yahweh. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá o condenará por lo que oigan sus oídos. Amén. Esa es la profecía de Isaías, que después también la menciona, ¿cierto?, el apóstol a los Efesios. Dice, ¿y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la energía de su poderosa fuerza, la cual energizó a Cristo el Mesías al levantarlo de los muertos y sentarlo a su diestra en los celestiales, muy por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío, y de todo nombre que se nombra, no solo en esta edad, sino también en la venidera. Amén. Entonces él tiene que regresar a tomar ese poder, a tomar esa autoridad. Su regreso será con cetro, ¿ya? Con vara de hierro para juzgar, ¿cierto? Ya él viene como león. Y continúa el pasaje diciendo en número 17, del 10 al 11, y Yahweh dijo a Moisés, vuelve a depositar la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, para que haga cesar sus murmuraciones contra mí y no mueran. Y Moisés hizo tal como le ordenó Yahweh. Así lo hizo. Entonces la vara de Aarón fue guardada ahora en el arca del pacto, el testimonio, con la porción del maná, con las tablas de los mandamientos para señal, miren, a los rebeldes por sus murmuraciones contra el Señor. Entonces también, hermanos, llegará el día que cesarán las murmuraciones contra el Mesías. ¿Ya? Hoy día muchos se levantan, ¿cierto?, descalificándolo, levantando calumnias, desacreditándolo, levantando argumentos en contra de él. Bueno, hay una cantidad hoy día de voces ya que niegan incluso a Yeshua, incluso hasta su venida la niegan. Pero ¿qué dice la palabra? Dice Isaías 45, el 23 al 25, dice, por mí mismo he jurado, de mi boca ha salido la sentencia y no será revocada. Dice, ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, diciendo, solo en Yahweh hallo fuerza y salvación. A él vendrán derrotados los que se enardecían contra él. En Yahweh será justificada y se gloriará la estirpe de Israel. Esto dice la profecía en Isaías. Y también lo declara Pablo al libro a los Romanos, dice, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Amén. Ahí está citando el libro de Isaías. Y también a los filipenses les escribe, por lo cual Dios,
también lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, el nombre de Yeshua, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Entonces fíjese el nivel de autoridad, ¿ya? Por sobre los cielos, por sobre la tierra y debajo de la tierra, ¿ya? Recordemos que hay criaturas celestiales, criaturas terrenales, pero también hay seres en el inframundo, bajo la tierra, ¿ya? Que están allí y por lo tanto será puesto por sobre toda autoridad. Se le ha dado un nombre que será y que es ya sobre todo nombre. Falta que sea consumado, ¿cierto? Ya esa posición ya en la cual él tomará el poder sobre todas las cosas. Ahora, continúa el relato, ¿cierto? Ya los últimos versículos dice, entonces los hijos de Israel clamaron a Moisés diciendo, he aquí perecemos, estamos perdidos, todos nosotros estamos consumidos, cualquiera que se acerca al tabernáculo de Yahweh muere, acabaremos pereciendo todos. Fíjense todo lo que había sucedido, más de 14,000 muertos, ¿cierto? Que realmente entró un temor, ¿cierto?, de la presencia de Dios por todo lo que había pasado, y también confirmando a través de esta vara el sacerdocio. Dice entonces, así como se levanta el clamor de los príncipes, ¿cierto?, porque recuerden, eran príncipes, jefes, ya de las tribus, se levanta este clamor ante Moisés, viene también el temor del Señor sobre ellos. Así también clamarán las naciones ante Yeshua, el Melquisedec, por su misericordia. Amén. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Vamos a ver lo que dice en Lamentaciones 3, 22, 23. Dice, por la misericordia de Yahweh no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Amén. Entonces, fíjense que ellos clamaron y vieron la misericordia del Señor sobre sus vidas. Amén. Qué hermoso es saber eso, hermanos, que Él está esperando que procedamos al arrepentimiento, que podamos clamar a Él, que podamos arrepentirnos, ya, porque su misericordia se renueva y yo creo que en este tiempo especial de la gracia de Dios tenemos que aprovechar este tiempo para clamar a Él, para arrepentirnos, para volvernos de todo corazón a Él, para clamar a su presencia, porque si no, hermanos, ya habríamos sido consumidos si no hubiese sido por su misericordia. Mire todo lo que hemos visto en el desierto, todas las cosas que pasaron, vimos la mano también poderosa del Señor, pero también vimos su justicia, su juicio. Y yo creo que hoy día la paciencia del Señor con nosotros ha sido muy grande y Él nos ha dado muchas oportunidades y no podemos desperdiciar más el tiempo para volvernos a Él. Dice también Isaías, profeta Isaías, capítulo 11, dice, aquel día, ¿ya? Estamos hablando ya mirando al milenio. Fíjese lo que va a ocurrir acá. Aquel día vendrá la raíz de Isaí, el que se levanta a regir las naciones, y en él esperarán los gentiles. En aquel día Yahweh volverá a recobrar con su mano por segunda vez al resto de su pueblo, que haya quedado en Asur, en Egipto, en Patros, en Etiopía y en Persia, en Caldea, en Hamat y en las islas del mar. ¿Ven? Y dice, y alzará pendón ante las naciones para juntar a los desterrados de Israel y congregar a los esparcidos de Judá, de los 4 extremos de la tierra. Entonces será quitada la envidia de Efraín y se acabará el rencor de Judá. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá más a Efraín. Amén. Entonces también hay una, aquí deja ver de alguna manera un proceso que continuará de restauración durante el milenio. O sea que esto no todo se restaura desde la venida del Señor. O sea, la venida del Señor inicia, ¿cierto?, un proceso de restauración en el milenio. Y dice que me da mucho la atención acá que durante ese periodo, por segunda vez, dice,
estará llamando a todos aquellos que quedan esparcidos, ¿ya? Entre las naciones. ¿Ya? Dice, se levantará una bandera, o sea, Israel será restaurado como sacerdocio, porque muchos más de los que estén en las naciones vendrán, volverán, ¿cierto? Y serán restaurados, ¿ya? Y ya no habrá más envidia, ¿cierto? Esta contienda que hoy día vemos entre la casa de Judá y la casa de Israel, ¿cierto? Los hermanos judíos, ¿cierto? Los hermanos que no reconocen a Yeshua todavía, los que reconocen a Yeshua, ¿cierto? Esta envidia y esta aflicción que hay se va a terminar de una vez para siempre, porque ya volverán a estar unidos y serán uno solo nuevamente en las manos de Yeshua. Amén. Así que hasta ahí llegamos con esta reflexión de la vara de Aarón y por supuesto toda la conexión que tenemos con nuestro Mesías Yeshua y el proceso de redención, de restauración para todos nosotros. Bien, hermanos, bendiciones a todos y Shabbat Shalom.